Bueno, muy buenos días a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias a CIEPLAN por esta tan enriquecedora invitación que me formularon para conversar esta mañana sobre la Alianza del Pacífico. Voy a hacer una presentación dividida en 3 capítulos que tienen que ver fundamentalmente no tanto con los datos que ya conocemos de cómo va la Alianza del Pacífico, un poco lo que incluye, sino con la perspectiva mexicana en 3 aspectos. La primera de ellas, la que tiene que ver con la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos casi 20 años de apertura comercial en México, centrados fundamentalmente con el caso del NAFTA, que cumplirá 20 años el próximo 2014, y 15 años con el TLC entre México y Chile, que lo cumplirá el próximo agosto del 2014. Entonces, hacer una revisión un poco de cuál ha sido nuestra experiencia en esta materia, que en mucho explica nuestro optimismo y nuestra confianza de estar en la Alianza del Pacífico. La segunda es un poco las razones puntuales o las lecciones aprendidas a lo largo de estos años, que nos pueden servir un poco como para plantearnos una agenda muy audaz y muy ambiciosa, que nos permita en el mediano plazo maximizar y aprovechar plenamente las ventajas o la oportunidad que la Alianza del Pacífico por ahora parece sugerir. Y finalmente dejar 3 o 4 ideas que tienen que ver un poco con lo que al final de sus palabras Alejandro Foxley expresó, en el sentido de cómo aprovechar esquemas de integración regional de esta naturaleza para incrementar nuestra productividad, el valor agregado de lo que la región produce y cómo convertirnos en una región como tal mucho más competitiva vis a vis otras regiones en una economía global. Ese es un poco el contenido de la presentación y trataré de no agotarme los 20 minutos que Santiago Figueroa me ha señalado. El primer elemento que quisiera tocar es que cuando se firma el Tratado de Libre Comercio en 1994, México se propuso básicamente 4 objetivos muy directos y uno indirecto que tenía que ver un poco con el tratado. El primero era promover el acceso creciente y estable de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, principalmente, que era en aquel momento poco más del 80% de nuestra concentración comercial en la zona. El segundo, el establecer una vía ordenada, racional, atractiva de atracción de inversión extranjera y generar más y mejores empleos. El tercero era apoyar la estabilidad macroeconómica del país en momentos en los cuales teníamos una historia muy repetida y muy recurrente de crisis cambiarias, por lo menos desde principios de los años 70 y hasta la última, que ocurrió justamente en 94-95, mediante la apertura y el crecimiento del sector exportador. El cuarto era tratar de lograr una convergencia macroeconómica con nuestros principales socios comerciales, particularmente los Estados Unidos. Y el quinto, que era un objetivo indirecto, pero que iba un poco en la filosofía, digamos, o en el enfoque de esos años, que era estimular una amplia red de tratados de libre comercio. Si nosotros pensásemos específica y exclusivamente desde esos objetivos, podríamos decir que el tratado fue razonablemente un éxito importante para México. En primer término, diría yo, lo desplegó efectivamente el quinto de los elementos que mencioné, con la red de tratados que hemos suscrito con un número muy importante de países. Cada uno de estos pequeños círculos muestra efectivamente en términos porcentuales lo que ha subido en estos casi 20 años de experiencia en la materia. El segundo elemento importante en esta dirección es que el crecimiento del comercio exterior de México fue realmente y ha sido realmente notable para esta prácticamente década. Las exportaciones aumentaron en 614%, las importaciones en 467%, lo que quiere decir que la experiencia vista en conjunto de aumento del comercio exterior pues fue realmente muy relevante, como nos lo muestran estos indicadores. El tercer elemento, quizás muy significativo, y tiene mucho que ver con un poco el espíritu que, en mi opinión, debiéramos no perder de vista en el caso de la Alianza, es que para el caso de México, la apertura comercial, la suscripción de los tratados cambió de manera muy importante la composición de la canasta exportadora. En 1985, por ejemplo, éramos una economía muy concentrada en los commodities, petróleo, hidrocarburos, derivados y minerales principalmente, casi el 60% de la canasta exportadora lo componía, lo cual, como ustedes comprenderán, en una economía que dependía, en unas finanzas públicas que dependían fuertemente de esta variable, y con las crisis cambiarias, que fueron 4 o 5 a lo largo de esos 20 años, entre el 70 y los años 90, tenían un impacto fundamental. El tratado lo que hizo fue prácticamente invertir la composición
de la canasta exportadora, y a la fecha casi el 80% de las exportaciones mexicanas tienen que ver con manufacturas, y aquí hay un dato importante al que me voy a referir más adelante en términos de valor agregado, y apenas un poco más del 15% en el caso del petróleo y los minerales. No voy a entrar a la discusión, digamos, más puntual de los sectores que cambiaron y cómo, pero a lo largo de la experiencia del libre comercio de estos años, hubo algunos de ellos cuya perspectiva antes del tratado era francamente muy pesimista y resultó que no, o sea, algo cambió y ahora me voy a referir a eso. El cuarto elemento importante es que también, como nos lo propusimos en el segundo o tercero de los objetivos que buscábamos a la hora de suscribir el tratado, los flujos de inversión extranjera también se dinamizaron de manera muy importante. Es cierto, como ustedes lo pueden ver aquí, que prácticamente los crecimientos que observamos en inversión extranjera directa hacia México, unos vinieron de la zona NAFTA, Estados Unidos y el Canadá, los otros del resto del mundo, pero en muy buena medida la literatura académica ha razonablemente mostrado evidencia empírica en el sentido de que mucha de la inversión extranjera que llegó de otras partes fuera de la zona NAFTA, lo hizo atraída, entre otras cosas, por el cumplimiento de las reglas de origen para poder exportar al mercado regional, como fue particularmente el caso del sector automotriz, donde Japón está altamente presente. Hoy México es la cuarta economía armadora y exportadora de vehículos automotores, y en muy buena medida el crecimiento espectacular de la inversión japonesa en el sector automotriz tuvo que ver efectivamente con alcanzar las reglas de origen para producir dentro de la región, que son de más o menos el 65%. Esto hizo pues que se hiciera una combinación de un círculo que podemos llamar virtuoso en esta atracción de inversión extranjera directa hacia México durante estos casi 20 años de experiencia. Es cierto que de la red de tratados que México tiene, una parte principalísima lo ocupa el NAFTA, la zona con Estados Unidos y Canadá, pero quisiera hacer notar tan solamente un indicador de esta parte que tiene que ver con el comercio, con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, uno podría decir, bueno, no se ha reducido demasiado la excesiva concentración con ese mercado. Sin embargo, cuando uno analiza las cifras previas a los años 90, digamos en los años 60, en los años 70 o principios de los años 80, en que esa concentración era de poco más del 80%, en este momento ya del 67%, lo cual ha abierto posibilidades nuevas, como lo voy a mostrar con una gráfica un poco más adelante, de diversificación hacia otras zonas, principalísimamente América Latina y Asia Pacífico. Por último, en esta primera parte, digamos la parte bonita de la película, bueno, las cifras que explican, digamos, un poco el volumen, la dinámica, la concentración o la relevancia de este comercio, se explican con cosas que pueden parecer anecdóticas, pero no lo son. O sea, nuestros países comercian casi 3,000 millones de dólares al día, los tres países, Estados Unidos, México y Canadá, lo que quiere decir que las exportaciones mexicanas a nuestros socios son de 35 millones por hora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que a la hora que voy a hacer una comparación un poco más adelante para el caso de la Alianza del Pacífico, uno podría decir desde una perspectiva crítica mexicana, bueno, pues entonces lo que la Alianza puede suponer para México equivale a 12 o 14 o a 15 días de las exportaciones de este mercado. Probablemente en cierto sentido sea literalmente cierto, pero ahí el valor agregado mucho más audaz que nosotros miramos en el caso de la Alianza del Pacífico. Ahora bien, el libre comercio tuvo además otros efectos distintos a los objetivos que inicialmente nos propusimos cuando se suscribió esta amplia batería de tratados de libre comercio, el primero de los cuales fue un poco introducir una competencia y una presión muy positiva sobre el aparato productivo, sobre la cultura empresarial y sobre el emprendimiento. Había muchas empresas que previas a la firma del tratado con Estados Unidos en 1994 realmente temían el que podrían haber sido borradas del mapa cuando entrase una competencia de esta naturaleza. Y la evidencia muestra ahora que, bueno, pasó en algunos casos, pero en otros no. De hecho, lo que ocurrió, esto sí ya mucho más medido de manera más precisa, es que muchas de las empresas mexicanas que se subieron un poco al carro, al tren de libre comercio, lo hicieron y lo hicieron bastante bien. Eso por una parte. Por otra parte, si bien de manera insuficiente, como lo señalaré en un momentito, la cultura empresarial también cambió como para adaptarse a estas nuevas circunstancias, lo que se explica muy gráficamente con las cifras que acabo de proporcionar, e igual pasó con el emprendimiento. La segunda
El segundo resultado importante que me gustaría destacar es que el libre comercio, los acuerdos, los tratados también fueron una influencia sumamente importante sobre la configuración, sobre el mapa económico, sobre la radiografía económica del país. Al final del día, un país relativamente grande como México, con 32 estados, es un país muy heterogéneo. En la práctica somos eventualmente muchos Méxicos, y de estos evidentemente hubo algunos que resultaron grandes ganadores de los acuerdos de libre comercio y otros que no necesariamente. La gran interrogante, ahorita la vamos a tratar de responder, es si esto ocurrió en el caso de los no ganadores por el libre comercio o por otras razones, algunas de las cuales se apuntaban hace un minutito. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de la creación de empleo, que también nos señalamos en ese momento, bueno, el tratado ha creado aproximadamente unos 10 millones de empleos. La red de libre comercio de 10 millones de empleos nuevos, y 1 de cada 2 relacionado con la actividad exportadora, los cuales, por cierto, observan un excedente salarial cuando la empresa, el grupo industrial está relacionado con este sector y cuando no lo está. En el caso de México, los estudios de la Secretaría de Economía, el Ministerio Mexicano de Economía, como del Banco Mundial, han probado que en las empresas vinculadas al sector exportador, este excedente salarial es de más o menos un 40%. Y finalmente, ¿qué hubiera ocurrido de no haberse suscrito el NAFTA? Bueno, algunos de los estudios como más rigurosos del Banco Mundial hizo un ejercicio, digamos, de medición hasta de historia económica contrafactual, que podríamos decir. Las exportaciones globales de México habrían sido quizás un 25% menores, la inversión extranjera directa habría sido un 40% menor, y el ingreso por habitante, que no ha sido nada de lo que estemos tremendamente orgullosos, por supuesto, habría sido entre 4 y 5% menor. Hasta aquí, digamos, la parte bonita de la película. Sin embargo, hay por lo menos 4 resultados que ahora nos mueven a una reflexión importante y tienen que ver justamente con nuestra perspectiva hacia adelante en materia económica y comercial. A pesar del gran éxito que los tratados han supuesto en el caso mexicano, hay por lo menos 4 indicadores que me parece importante subrayar, que tienen que ver con el rediseño de la agenda mexicana en esta materia. El primero de ellos es que tuvimos a lo largo del periodo un crecimiento económico, digamos, modesto, o incluso bastante modesto, de 2,4% durante estos años. El segundo elemento, como apuntaba hace un momentito, el desarrollo regional resultó heterogéneo. Muchos estados, la mayor parte de los estados del norte del país, que son obviamente los más vinculados y más cercanos a la economía norteamericana, se diversificaron enormemente, con indicadores y con datos como muy importantes. El ingreso per cápita en uno de los estados más industrializados del país, que es el caso de Nuevo León, pues es ya comparable al de Corea del Sur, pero si vemos los del sur-sureste del país, son más comparables a algunos países de Centroamérica, de tal manera que al menos para los efectos de la expansión industrial y manufacturera del tratado no fueron parejos a lo largo de los 32 estados que componen la República Mexicana. Tercero, si bien es cierto que ya muestran los datos una composición con mayor valor agregado en algunos sectores, como por ejemplo el automotriz, el aeroespacial y otros de los sectores manufactureros, aún son insuficientes como para competir de una manera mucho más eficaz en el resto del mundo, lo que quiere decir que tenemos un área de oportunidad importante en generar una producción de mayor valor agregado, de mucho mayor innovación, más investigación y desarrollo tecnológico, mucho más calidad educativa, que hasta ahora, digamos, han sido buenos, pero insuficientes como para los desafíos que nos plantea el siglo XXI. Y quizás el elemento, por las razones que hayan sido, pero la conclusión académica, técnica más aceptada es que tuvimos un serio problema de productividad a lo largo de todo este tiempo. Si comparásemos, por ejemplo, con Chile, con Irlanda o con Corea, el único de estos 4 países que decreció en materia de productividad a lo largo del 81 al 2011 fue efectivamente México. La gran pregunta, y tiene que ver específicamente con el tratado, con la alianza, es si fue por el tratado o por otra razón. La verdad es que esto fue a pesar del tratado y tuvo que ver con otras de las lecciones aprendidas de nuestra parte. Esta experiencia de ya casi 20 años en la materia, que nos permite ahora entrar a la parte de la alianza, tiene que ver con lo que en nuestra opinión son 5 o 6 lecciones aprendidas de esta
de este horizonte. La primera de ellas es que al final del día el esfuerzo de integración y de apertura comercial mexicana arrojó un buen resultado en términos de que estimuló la complejidad productiva y el ecosistema de emprendimiento en México. Digamos, mencioné ya algunos sectores como la automotriz o el espacial, pero habría por lo menos una media docena, quizás una decena más de sectores que están produciendo ya bienes y servicios de mucho mayor complejidad, de mucho mayor sofisticación productiva. Segundo, modificó la geografía económica, industrial, urbana y regional del país, como digo, en algunos casos para muy bien, en otros no, que no aprovecharon por otras razones las ventajas del libre comercio. Introdujo o incentivó introducir mejores prácticas en materia ambiental, en materia laboral, en materia social. Sin embargo, también es verdad que nos dimos cuenta, y esta es una lección importante, muy aprendida, que creo que vale para el caso de la Alianza del Pacífico, es decir, la transformación productiva en los sectores que mencioné, o la inversión de nuestra canasta exportadora, no necesariamente equivale automáticamente a una sofisticación productiva como para competir a nivel global vis a vis otras regiones con bienes y servicios de mucho mayor valor agregado. Primera lección importante. La segunda es que, ojo con esto, el libre comercio, independientemente de lo bien que se haga técnicamente en los temas puntuales arancelarios y de otra naturaleza, el libre comercio no sustituye, no reemplaza el que cada país tenga que hacer las políticas públicas más efectivas en materia institucional, regulatoria, educativa, de investigación, lo cual en buena medida explica nuestros resultados muy modestos en materia de crecimiento o de decrecimiento de la productividad, por supuesto, y finalmente que una cultura empresarial abierta y exitosa no es igual a una cultura empresarial globalmente competitiva. Estos dos elementos me dan pauta pues para decir cómo estamos abordando y cómo enfocamos un poco la Alianza del Pacífico. Tendríamos, digamos, como dos agendas en marcha. La primera, en la que no me voy a detener, nada más la menciono muy rápidamente, es una agenda muy ambiciosa de reformas estructurales internas que tiene que ver directamente con estimular, con hacer crecer y con democratizar, lo que quiere decir repartir mucho mejor a nivel nacional y sectorial los temas de productividad y de competitividad. Y para ello, este gobierno se fijó una agenda muy ambiciosa de 6 reformas que pueden incidir bien hechas, bien instrumentadas y con el tiempo adecuado, muy directamente en incrementar nuestros niveles de productividad y de crecimiento. La primera de ellas es la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, la reforma laboral, la reforma financiera, que era importante para nuestra integración plena al MILA, por ejemplo, y la reforma fiscal. En este momento estas 5 ya han sido aprobadas por el Congreso y están en la fase de instrumentación, y la sexta, la reforma energética, está siendo discutida en estos días en el Senado mexicano. La otra agenda, hablé de 2, esta es la agenda interna, la otra agenda tiene que ver con nuestra presencia mucho más activa en la economía internacional, a partir de tratar de fortalecer el desempeño económico y comercial de México en los actuales y futuros mercados internacionales, lo cual supone, primero, optimizar un poco el acuerdo que tenemos con la Unión Europea mediante la incorporación de algunas áreas originalmente excluidas. Segundo, nuestra participación en el TPP. Tercero, actualizar quizás el Telecán, ha pasado ya casi 20 años, vale la pena una revisión con Estados Unidos de América y Canadá, y centralmente fortalecer los lazos con América Latina, en América Latina a través de la Alianza del Pacífico, a la que voy a dedicar los últimos 5 minutos de mi Le quedan 3 minutos, querido embajador. Bueno, el primero de ellos es que para nosotros la alianza supone en primerísimo lugar fortalecer efectivamente la integración estratégica, activa, concreta y eficaz de América Latina y el Caribe. En segundo lugar, la perspectiva que tenemos, si bien es cierto que pueda tener algunas variaciones de crecimiento de la región en general y de la alianza en particular, es muy optimista. Tercero, como lo mencionaba el embajador Figueroa en su introducción, creemos, confiamos y coincidimos que es un mecanismo de integración regional plenamente abierto, incluyente y compatible. Y cuarto, que las tendencias de la economía global apuntan a que habrá un centro de gravedad en torno al Pacífico. Como dijimos, nuestras exportaciones han venido creciendo principalísimamente en los últimos años ya hacia América Latina y Asia. Me brinco esta para que Santiago no me corte el micrófono, pero quisiera
concluir además que, bueno, la alianza, y me faltan nomás 2 laminitas, Santiago. Me faltan 2 laminitas nada más. No, tampoco. El primero es que yo soy muy disciplinado. La primera es que, además de lo que la alianza ya es, digamos, si la viésemos solamente desde el ojo estrictamente comercial, pensamos que hay un plus muy importante. El primero, dijimos, la inversión, comercio, libre circulación, lo que ya se ha dicho, las formas novedosas de cooperación que supone el MILA, el intercambio de información tributaria, las embajadas comunes, la ventanilla única interconectada para apertura de negocios. Pero la tercera, cuarta y quinta me quisiera detener medio segundo más. Primero, creemos que más allá de esto, en el mediano plazo, si hacemos la tarea correcta en materia de políticas públicas domésticas también, podemos mejorar mucho más las condiciones competitivas de la región para que nuestro producto en general pueda adquirir un mucho mayor valor agregado y competir eficientemente en el resto del mundo, incrementar el valor agregado de nuestra producción y de las exportaciones, aumentar los niveles de innovación, de productividad, y de esto que en el Atlas reciente de Hausmann ha mencionado, el Atlas o el mapa de la sofisticación productiva, y finalmente articular proyectos conjuntos de investigación, desarrollo y emprendimiento. Y en ese sentido, dejo simplemente, quizá para la discusión posterior, algunas ideas finales que tienen que ver efectivamente en cómo aprovechar los temas de innovación y de productividad en una, llamémosle, como en una segunda fase del desarrollo de la alianza. La primera es la que está ahora concluyéndose, los temas comerciales, lo que ya se mencionó, pero la segunda que tendremos que repasar de manera mucho más reflexiva, pero no demasiado adelante, tiene que ver justamente con cómo hacerlo. Entonces, la primera idea es que al final del día nuestros países invierten poco en ciencia y tecnología. Chile 0,4, México 0,4, Colombia creo que 0,2 y Perú 0,1. Por lo tanto, el reunir, acumular esfuerzos, talento y recursos como para consorciar, como para hacer una red de la Alianza del Pacífico que tenga que ver con ciencia y tecnología, nos puede dar mucho mayor fortaleza en términos de investigación aplicada, que vaya dirigida efectivamente a los temas de innovación. Segundo, la alianza hasta ahora incluye el tema de las becas que ustedes conocen para los estudiantes, pero me parece que podemos ir mucho más allá con programas académicos conjuntos de posgrado en disciplinas específicas que impacten efectivamente a los sectores estratégicos y prioritarios de la alianza. Tercero, una agenda regional de investigación focalizada en áreas prioritarias. No repetiré lo que ya sabemos, o sea, el número de patentes que generamos en los 4 países vis a vis un solo país del sudeste asiático o algo así es francamente menor, prácticamente irrelevante, y sin embargo, si pudiéramos tener una agenda regional de investigación conjunta, focalizada en esas áreas prioritarias, mejoraría muchísimo más nuestra competitividad, y esa es una de las ventajas que por lo menos yo encuentro de la participación de los observadores que actualmente están en la alianza, algunos de ellos países altamente competitivos en áreas de investigación muy vinculadas a la sofisticación productiva y económica. Cuarto, desarrollar plataformas tecnológicas comunes orientadas a identificar áreas de oportunidad y creación de productos y servicios de alto valor agregado. Ya hay algunas experiencias que se han hecho en el caso de América Latina o en México de este mapa de identificación de oportunidades. Y finalmente una política pública compartida de impulso al emprendimiento en sectores productivos. Muchas gracias. Muy interesante.